Descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares. Vamos a hacer una pequeña introducción para mostrar lo que queremos hacer. Acá tenemos una fuerza en coordenadas polares, 8,6 punto y coma 25 grados. Y después tenemos la componente X en coordenada cartesiana, 7,79 el componente X y 0 la componente Y. Después tenemos f de Y, la componente f de Y, 0 de X y 2,79 de Y. Va cambiando los valores. Ahí estamos cambiando el módulo de la fuerza F. Y ahora vamos a cambiar al segundo cuadrante el ángulo alfa. Fíjense cómo cambia, la componente X se hace negativa y la componente Y se hace positiva. La F, el 8,8 siempre es positivo. Ahí estamos en el tercer cuadrante. Fíjense, F vale 8,8, pero la componente X es negativa, menos 7,12, y la componente Y, F de Y, es negativa también. En el cuarto cuadrante tenemos la misma fuerza F con su módulo 8,8, F de X es positivo y F de Y es negativo. Los conceptos necesarios se puede mirar dentro del canal. El primer caso de resolución de triángulos rectángulos, dada la hipotenusa y un ángulo agudo. Y ahí colocamos el enlace del video para que puedan prepararse para ver este video, porque después se va a hacer un cálculo trigonométrico. Y el otro es también del mismo tema, triángulos rectángulos con GeoGebra en el celular, dado la hipotenusa y un ángulo agudo. Vamos a desarrollar con GeoGebra, usando el celular, todo este trabajo de descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares. Ahí creamos un deslizador A, un deslizador B y ahora un punto 0, 0, que va a ser el punto A, y otro punto 6, 0, que va a ser el punto B. Esto después van a ver que hago ese punto B para poder realizar el ángulo con una semirrecta. Fijamos esos puntos porque si no se mueve y nos desarma todo el gráfico. Fijamos también el punto B. Y ahora creamos una semirrecta. Tocamos el punto A y el punto B y ya tengo la semirrecta creada. Sacamos el punto B, ocultamos. Y ahora vamos a configurar el primer deslizador. Donde dice A vamos a colocar F1. Y los valores mínimo va a ser 0 y máximo va a ser 10. El incremento dejamos así como está. Que muestre en la gráfica. Vamos al segundo deslizador B, borramos B y acá vamos a colocar el ángulo alfa, que va a ir de 0 a 360 grados, la amplitud total de una circunferencia. Dejamos el incremento y que muestre el deslizador en el gráfico. Acomodamos los dos deslizadores de F1 y de alfa. Y ahora vamos a crear un vector. Colocamos V minúscula igual. Este vector es en coordenadas polares. Y ahí colocamos como primer componente el deslizador F1. Y sí o sí tenemos que poner punto y coma para que crea que es un vector con coordenadas polares. Y ahí donde dice alfa, sí o sí hay que poner grados. O si no, trabaja en otro sistema de medición angular. Vamos a darle un color rojo. Y vamos a sacar esa leyenda que dice B corta y vamos a colocar
Esta es la fuerza que vamos a descomponer, la fuerza F. Observemos en el gráfico, ya está la fuerza F en rojo. Estamos cambiando el módulo o intensidad del vector. Y ahora vamos a copiar ese vector y vamos a pegar en la entrada, pero me va a pegar el mismo vector, pero lo que yo quiero sacar F y colocar el punto P para que me marque el extremo del vector, el punto P. Ahí ya en el gráfico ya está el punto P. Son las mismas coordenadas polares, pero para un punto. La otra eran coordenadas polares de la fuerza F para un vector. Ahí está el punto P como extremo del vector F. El punto P acompaña al extremo del vector F. Vamos a ir a ángulo, tocamos el punto B, el punto A y el punto P, y ahí me dice que beta vale 39,5 grados. Esta es la amplitud del vector. Aumentamos la opacidad. Este beta no vamos a usar para los cálculos, sino para la visualización en el gráfico. Para los cálculos va a ser alfa con el deslizador. Tiene el mismo valor. Beta y alfa van a tener el mismo valor. Ahí ocultamos el punto B para poder trabajar un poco mejor con el gráfico. Y ahora vamos a la vista geométrica, vamos a trazar dos perpendiculares. Tocamos el punto P y el eje X, el punto P y el eje Y. Y ahora hacemos la intersección de cada perpendicular con cada eje. Vamos a intersección, tocamos una perpendicular y el eje Y. Ahora tocamos la segunda perpendicular y el eje X, obteniendo los puntos C y D. Ahora vamos a vector, tocamos el punto A y el punto D, el punto A y el punto C. Ahí tenemos los dos vectores que vamos a configurar ahora. El primer vector, el que dice U, vamos a llamarle f de x. Vamos a darle un color verde y aumentar el grosor del trazo. Y allí en estilo del rótulo solo el nombre, porque si no complica toda la figura con muchos datos en el gráfico. Vamos a configurar ahora el vector B, sacamos ese, corresponde al vector AC. Vamos a aumentar el grosor del trazo, le damos un color celeste y ahí vamos a colocar f de y, es la componente y, la proyección de f sobre el eje y. Y ahí colocamos estilo de rótulo, nombre. Ahora vamos a sacar las perpendiculares tocando los circulitos gris que están allí para que quede más limpio el gráfico. Y vamos a ir ahora a segmento y vamos a trazar dos segmentos para que se mantenga siempre, el rectángulo formado. Ahí hacemos DP y CP. Ahí quedó el rectángulo bien formado. Observemos, acá estamos cambiando el módulo del vector F. Y acá estamos haciendo girar en los cuatro cuadrantes con el deslizador alfa. Ahora vamos a escribir un texto donde vamos a colocar la leyenda que represente, ahí abrimos comillas, F igual, volvemos a abrir comillas, y ahí me va a dar el valor en el gráfico como texto dinámico. Ahí está dando
Tocamos el circulito después de donde dice texto 1 y va a aparecer en el gráfico. Vamos al texto 2. Vamos a hacer la componente f de x. Abrimos comilla, ponemos f de x igual, volvemos a abrir comilla y ponemos f x. Y ahora hacemos lo mismo para tener fi. Siempre se abre comilla, se pone fi. Y acá tenemos las tres leyendas que hicimos. La primera leyenda corresponde al vector f. La segunda leyenda, f de x, corresponde a la proyección de ese vector f sobre el eje x. 779 está marcando f de x. Y la proyección de f sobre el eje y es 363. Estamos moviendo el módulo del vector f, ahora el ángulo, y observemos lo siguiente. Allí f de x da negativo y f de y da positivo en el segundo cuadrante. F siempre 8,8 es positivo, es como el radio vector de un círculo trigonométrico. Ahora estamos en el tercer cuadrante, observen, ahí está el valor de f. El valor de f de x es negativo, menos 7,12, y el valor de f de y es negativo también, menos 5,17. Y ahora vamos al cuarto cuadrante. Ahí está la fuerza F, acomodamos un poquito, f de x da positivo 5,83 y f de y da negativo menos 6,59. Recordemos que siempre f está en coordenadas polares y f de x y f de y están en coordenadas cartesianas. Ahora vamos a escribir la componente x con esa leyenda, para que me haga el cálculo con fórmula. Esta fórmula, para entender, hay que mirar el video de resolución de triángulo rectángulo, primer caso, dado la hipotenusa y un ángulo agudo. Está dentro del mismo canal. Fíjense, ahí nosotros abrimos comilla, pusimos f de x igual, volvimos a abrir comilla, f de 1 por, volvemos a abrir comilla, escribimos coseno, volvemos a abrir comilla y colocamos alfa. Ahora salimos con el cursor entre el paréntesis y las últimas dos comillas. Y ahí colocamos igual. Acá volvemos a abrir comilla, abrimos paréntesis y ahí escribimos f de 1, f1 por coseno de alfa. Pero cuidado que acá cuando ponemos alfa hay que colocar grados, o si no sale mal. Ahí colocamos grados. Perfecto. Ya tenemos la leyenda del texto 4 para sacar f de x. Ahí realiza por cálculo. El otro f de x que teníamos, GeoGebra hace el cálculo por proyección. Y acá multiplica 8,7 por el coseno del ángulo que corresponde. Ahí está cambiando los valores como un texto dinámico. Vamos ahora a la segunda proyección f de y. F de 1 por seno de alfa es la leyenda. Hay que colocar, abriendo paréntesis, f de y igual abro comillas, coloco f1 por, vuelvo a abrir comillas, y ahí coloco alfa, entre comillas también. Salgo con el cursor entre el paréntesis y la última comilla y coloco igual. Ahí abro comilla nuevamente, abro paréntesis y coloco f1 por seno de alfa en grados. f1 por
seno alfa, y siempre hay que poner el símbolo de grados. Y ahí ya tenemos la componente f de i, que es el texto 5. Vamos a acomodar los textos y vamos a hacer un pequeño análisis de los resultados. Acomodamos bien y observamos lo siguiente. Ahí tenemos la fuerza F con sus coordenadas polares, el vector, la componente f de x calculado con GeoGebra, y ahí está calculado con fórmula. F de x es el módulo por el coseno. Tenemos la componente y, hecho con GeoGebra por proyección, y ahí calculado f de y con fórmula. Vean que coinciden los mismos resultados. Ahí los dos es positivo f de x y f de y. Ya acá en el segundo cuadrante tenemos la misma fuerza. La componente x da negativa, menos 5,58, y la componente y da positiva. Obsérvense que las fórmulas coinciden con las proyecciones de GeoGebra. Vamos al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante se observa la fuerza F. La proyección f de x da negativa, menos 6,22. Y ahí está hecho con fórmula. 6,22 también negativo. Ahora f de y da negativo, menos 5,5, y con fórmula también da menos 5,5. Vamos al cuarto cuadrante. Ahí tenemos la fuerza F. Vamos a acomodar porque se enciman las leyendas con el gráfico. Y observamos lo siguiente. Esta es la fuerza F. La proyección f de x da positiva, 4,46, y su cálculo con fórmula también 4,46. Para f de y da negativo, menos 7, y con fórmula también da negativo, menos 7.